Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión. Hacía mucho tiempo que no traía este tipo de vídeos en los que no hablo con un guión, ¿no? Sino que simplemente hablo a cámara para traer mi opinión de algo. Pero habéis sido muchos los que me habéis comentado en los últimos vídeos que queríais que volviese a traer este tipo de vídeos. Y además, como todos sabéis, salió hace muy poquito la nueva novela de Bernard Torelló, que como sabéis también es muy importante para el canal, ¿no? Porque tenemos vídeos de Lore y además hemos tenido la oportunidad de charlar con él aquí en algunas entrevistas, así que qué mejor manera de volver a tener vídeos de opinión en el canal que con la nueva novela La Edad del Sol. Como veis, tengo por aquí algunos posits de haber ido tomando anotaciones. Aunque parece que hay muchos, realmente no hay tantos. Lo que pasa que he ido marcando donde se usan hechizos mágicos y demás para tenerlos localizados de cara a una charla con spoilers que tendré con Bernard aquí en el canal. Así que aprovecho para pues pediros que si tenéis dudas, cosas que queréis que comentemos y demás, lo dejéis en comentarios para ese futuro vídeo. Porque hoy nos vamos a centrar en mi opinión, pero sin spoilers, para que todos los que no hayáis todavía leído la novela, o si lo hayáis leído y queráis mi opinión, pero sin entrar en detalles de la trama para que podáis disfrutar la novela si no lo habéis hecho todavía. Me he apuntado por aquí algunas cosillas que quiero comentar, pero principalmente hay como tres cosas, tres bloques importantes a comentar en la novela, que es, por una parte, el formato, ¿no? Lo que tiene más que ver quizá con la editorial que con el propio autor, de pues cómo se presenta el libro. Luego la parte de la trama, que como digo, voy a dar mi opinión, pero no voy a entrar en spoilers. Y luego tenemos la parte más del world building, en este caso el sistema de magia, que como sabéis en esta novela hay magia, y pues todo lo que tiene que ver con el mundo y con esa magia, ¿vale? Entonces voy a hablar un poco de estos tres cosas y al final del vídeo, para los que lo hayáis leído, igual comento un par de detalles de la trama con spoilers, pero no os preocupéis si llegáis a ese punto y no habéis leído la novela, os avisaré antes de comentarlo. Así que bueno, si os parece bien, empezamos por esa parte más de formato. Es una novela muy simple en cuanto a formato. Tenemos, bueno, como habéis visto, la portada. En cuanto abrimos el libro, lo primero que encontramos es, bueno, el título y el autor, ¿no? Pero lo primero que encontramos es el prólogo, que ya, si os acordáis, analizamos en un anterior vídeo y que tenéis pues en en todas las páginas donde vayáis a comprar el libro y demás, en el vídeo de presentación del propio Bernard y demás, que es una sinopsis de como una especie de prólogo de la historia, por así decirlo, que es donde se nos cuenta pues que el dios Sol creó todo lo que conocemos de esta isla que se llama Gaerite, donde tenemos bestias mitológicas, donde los humanos tienen poderes, etcétera. Y luego directamente empieza la trama, no hay prólogo, no, aparte de este mini prólogo, no hay nada en medio, empieza la trama directamente, son 28 capítulos y luego tenemos un epílogo y se acaban el libro. No hay nada, no hay mapas, no hay al final de la novela ningún apéndice con detalles de world building como teníamos en las anteriores, no hay nada. Es muy simple, lo cual puede ser bueno, no se enreda en cosas innecesarias. De hecho, que no haya mapa creo que me ha gustado, a pesar de que soy de los que le gusta que haya mapa, porque creo que no ha sido necesario en ningún momento de la trama decir, joder, pues hubiera necesitado un mapa, o sea que en ese sentido muy bien. Sí que a mí me hubiese gustado que los capítulos tuviesen cierta importancia, porque en este caso simplemente aparece uno y el capítulo, dos el capítulo, y no tiene nombre, no tiene título. Y esto en los anteriores libros de Bernard, si os acordáis de mis opiniones, que las tenéis aquí en el canal también, comenté que me gustaba mucho porque, por ejemplo, en El demonio de Arbenios cada capítulo era una única palabra y creo que describía muy bien lo que ocurría en el capítulo y estaba muy interesante. En La sombra de Dreyler hizo algo parecido, pero en lugar de con una palabra era con una frase, con una estructura muy marcada que se repetía en todos los capítulos. Y tenía pues un sello identificativo de que estábamos leyendo un libro de Bernard, que en este caso pues se ha perdido. Además creo que la trama, para los que lo hayáis leído, tiene como tres partes muy claras, ¿no? De por diferentes motivos de cómo va la trama.
claramente se nota que acaba la parte 1, la parte 2 y la parte 3 y luego ese epílogo final. Y quizá también se podría haber separado de alguna manera. En este caso no hay nada. Sinceramente tampoco creo que fuera necesario, no me parece ni bueno ni malo, pero sí que creo que se pierde un poco esa identidad que teníamos con los anteriores libros, de decir, pues mira, Bernard ha hecho esto de una manera muy concreta, al igual que esos apéndices del final, que aunque creo que no son nada necesarios, a mí me hubiera gustado porque además sabemos que esta novela está relacionada de forma muy sutil con sus anteriores novelas, porque ocurren dentro del mismo universo, del mismo mundo, aunque muy lejano tanto en tiempo como en espacio. Y me hubiera gustado ver, pues, si en esas tierras lejanas en las que sabemos que llegaron viajeros de este reino, queda algo de la lengua, de los nombres de este reino, que con la trama se pueden divisar cositas, pero me hubiera gustado verlo con esas normas lingüísticas de esta zona. No es el caso, sinceramente no creo que sea ni un punto positivo ni negativo, simplemente información para los que no lo supierais. Y ahora sí, vamos a adentrarnos ya en lo que es la novela. Aviso, la novela me ha gustado muchísimo, creo que es... diría que sin duda creo que es la mejor novela de las tres, sobre todo si buscáis fantasía. Me explico. El demonio de Arvenios me sorprendió mucho por la acción, porque las escenas de acción están muy bien narradas, son muy emocionantes de leer, pero no dejaban de ser duelos más medievales que fantasiosos, ¿no? Y en esta novela hay mucha fantasía, hay mucha magia, y eso, como novela de fantasía creo que es mucho mejor que las otras dos. También en La sombra de Dreylar veíamos mucho politiqueo, veíamos mucho diálogo, y también era muy interesante, pero repito, era más centrado en la parte medieval que en la parte de fantasía, aunque en La sombra de Dreylar había un poquito más que en El demonio de Arvenios. Y sinceramente aquí nos volvemos locos porque, como hemos dicho, hay magia como tal, hay poderes mágicos, hay personas que pueden canalizar magia, y creo que sin duda es lo más interesante del libro, toda la parte de world building, toda la parte de la magia, que es lo que vamos a tratar de comentar ahora, y dejamos la trama para el final del vídeo, ¿vale? Sistema de magia. Se nota mucho que bebe de Brandon Sanderson, ya lo habíamos hablado en la entrevista, que el propio autor decía que efectivamente se había basado mucho en Brandon Sanderson, se nota mucho en el libro. Los poderes tienen una limitación bastante clara, quizá no a los niveles de Brandon, porque Brandon está un poco enfermo y lo tiene todo súper medido, quizá aquí no llegamos a ese nivel de perfección con que no te puedes pasar un milímetro porque está todo medido, no llegamos a ese punto, pero sí que hay límites claros para la magia. Sin entrar demasiado en spoilers, la magia se canaliza en base a el alimento que comes. Hay ciertos alimentos que te producen magia, y además no son los mismos para... depende qué poderes tengas. Para X poderes tienes que comer X cosas y para otros poderes otras cosas. Entonces tiene esa limitación de necesitas comerlo, si no lo tienes no puedes tener poderes. Y está muy bien relacionado con el world building fuera de la magia, es decir, con las criaturas mitológicas que existen en el mundo, con ese dios del que hemos hablado en el prólogo que también existe en el mundo. Como que todo está muy bien cohesionado y hace que sea muy creíble dentro de que es un mundo de fantasía y te puedes inventar cualquier cosa, ¿no? Tiene mucho sentido dentro del propio mundo. Y además, quitando ya la parte puramente de perfección, por así decirlo, es que es muy divertido de leer. Los combates son... es como si ves un anime, es como si te pones a ver Dragon Ball, es súper divertido. A mí hay una cosa concreta que no me gusta mucho, que es que lo que son los poderes tienen nombre, por así decirlo, literalmente como en los animes, ¿no? Que antes de hacer el poder gritas el nombre del hechizo. A mí es una cosa que no me gusta, me recuerda mucho a las partidas de rol de los 90 y... no sé, a Harry Potter incluso. Es algo que a mí no me convence mucho, prefiero la magia que la haces y ya está, que no tienes que decirle a la gente lo que haces. Pero creo que le queda muy bien a la novela porque dos cosas. Te sirve para que la gente reconozca un hechizo. Es decir, si tú usas un hechizo en el capítulo 1 y en el capítulo 3 otro personaje o el mismo vuelve a usar ese hechizo, simplemente con el nombre ya sabes cuál es. Y si no te acuerdas,
pues con una breve descripción sabes lo que está haciendo. No tienes que volver a narrar todo lo que hace para el hechizo, porque ya lo conoces, ya lo has visto. Entonces, como te acuerdas, es mucho más ágil, hace que los combates puedan ser mucho más veloces y ágiles y con menos palabras te pueda contar mucho más. Y creo que le beneficia mucho a la novela, aparte de que obviamente mola decir con tus colegas, no, pues te hago un tal, no voy a decir ningún nombre de los que salgan, porque además no son hechizos como en Harry Potter, ¿no? Que es un nombre, aunque bueno, en Harry Potter están basados un poco en el latín, realmente sí que sugiere de lo que te van a decir, pero bueno, me refiero que no son palabras inventadas el hechizo, sino que son bastante sugerentes, rollo si vas a hacer que llueva, pues igual el hechizo se llama nube tormentosa, ¿no? Para que os hagáis una idea por dónde van los tiros. Entonces, creo que está muy bien llevado, aunque, repito, a mí no me gusta mucho el tema de los nombres, pero creo que a esta novela le queda muy bien. Y de verdad que los combates, si ya habéis leído las anteriores de Bernard, sabéis que escribe muy bien la acción, pues imaginaros si a esa acción le metéis hechizos de todo tipo, cada clan es un tipo de hechizos totalmente diferente y hace que sea súper divertido. De verdad que para mí lo mejor de la novela sin duda es todo este world building y esos combates con magia. Así que si no os gustaron las anteriores de Bernard, pero os gusta el anime, os gusta la magia, os gustan los sistemas de magia, os gusta Brandon Sanderson, darle una oportunidad porque de verdad que es lo mejor del libro. A mí me ha encantado esa parte y sin duda estoy de acuerdo con eso que decía Kai de que es su mejor novela, ya no por trama, sino por esto, por el world building, por la magia, hace que sea una novela muy, muy, muy disfrutable, incluso si no os gustaron las anteriores de Bernard. Y para ir ya encauzando el final del vídeo, vamos a hablar de la trama. Con la trama tengo un poco más de división de opinión interna. Me ha gustado, no quiero decir que no me ha gustado porque me ha gustado. No es lo que me esperaba, me ha sorprendido, o sea que todo eso es positivo, porque yo cuando leí la sinopsis y analicé el libro, como sabéis, yo le he dedicado bastante tiempo a analizar las anteriores novelas de Bernard, sabía qué relación tendrían más o menos, con la sinopsis pensaba que sabía bastante de por dónde iban a ir los tiros, y sin embargo luego me ha sorprendido mucho, porque sin entrar en spoilers, y para los que lo hayáis leído sepáis a qué me refiero, lo que con la sinopsis piensas que va a ser la mayoría de la trama del libro se acaba más o menos a la mitad del libro. Es decir, la sinopsis te dice la sinopsis de la primera mitad del libro, no del libro entero. Entonces, cuando llegas a la mitad del libro, pasan una serie de hechos que dan lugar a nuevas tramas, y eso me gustó mucho, es muy sorprendente, no me lo esperaba y me hizo tener muchas ganas de seguir, porque lo que yo pensaba que iba a ser el libro entero se me había acabado ya, pero sin embargo me quedaba medio libro más por leer. Entonces eso me parece muy interesante. Además, como sabéis, lo dice la propia sinopsis del libro, hay dos tramas principales, un viaje en busca de un objeto mágico de un grupo de exploradores, por así decirlo, y por otra parte una trama en Rodna, en la ciudad donde viven todas estas gentes con magia, que es más de politiqueo, entre comillas. Y me gusta mucho cómo van las dos tramas de la mano. Sí que es cierto que esa trama de la ciudad, que es la trama de Elerion, que es del hijo de la protagonista, todo esto está en la sinopsis, no es spoiler. Esa trama de Elerion se me queda un poquito corta, creo que son demasiados pocos capítulos de esta trama. Aunque es cierto que si no había más que contar, es tontería que haya más capítulos. Quiero decir, se cuenta en los capítulos que hay, se cuenta bien lo que se tiene que contar. Pero es como que había muchos capítulos de Elacia con esa aventura y muy pocos de Elerion en comparación. Entonces era un poco raro, porque de repente había uno de Elerion y es como, vale, bueno, era un poco raro. Pero, repito, creo que no son necesarios más para lo que se cuenta. Además está guay que estén repartidos a lo largo de la novela y no apilados de repente en el centro de la novela, porque va haciendo que poco a poco tú vayas sospechando cosas, al igual que lo hace el pseudo protagonista, ¿no? Que lo hace Elerion. Entonces creo que está muy bien, que va increciendo esa necesidad de información y creo que está muy bien llevado. Ahora bien, ¿por qué digo que no me ha terminado del todo de gustar la trama?
porque en la parte del medio, para los que lo hayáis leído, está esa primera parte que, repito, tiene bastante que ver con la sinopsis. Luego pasa algo y nuestros protagonistas cambian de aventura, para que sepáis a lo que me refiero. Toda esa parte me parece que está muy bien escrita, que es muy emocionante de leer, pero no me gusta el cómo llega a esa situación. Esto ahora, cuando terminemos de comentar, lo hablamos con spoiler por detallarlo más. Y luego, cuando termina esa trama, se arranca una nueva trama donde ya pues se resuelve la novela, ¿no? Que es la parte final del libro, que también me gusta mucho y es quizá la parte que más me ha gustado, toda la parte final, donde ya ambas tramas se resuelven, donde vemos qué ocurre y donde vemos el final del libro, que creo que es un muy buen final. El epílogo me gusta mucho y es muy corto, es una cara, si no me equivoco, y me gusta mucho porque da pie a pensar el futuro, ¿no? de esta novela, aunque como sabéis, Bernard ha confirmado que no hay secuela, que esto es autoconclusivo, pero deja la puerta abierta por si en algún momento quiere continuar y eso me gusta mucho. Así que eso es un poco todo. Los personajes creo que están muy bien escritos. Hay algún personaje que en mi opinión le falta desarrollo, pero es que es muy complicado porque hay bastantes personajes para una novela muy corta, porque, repito, estamos hablando de fantasía y es que esta novela tiene 444 páginas, entonces es que es muy corta, entonces no da tiempo a desarrollar todo lo que me gustaría algunos personajes, pero, repito, creo que está bien porque no lo que es la trama no demanda más desarrollo. Porque es una trama ágil, rápida, donde vemos combates, donde vemos a los personajes fliparse. Y es muy divertido de leer, es muy ágil, muy rápido. Y creo que eso la hace una muy buena novela. Y repito, los personajes son muy buenos. Aunque diga que creo que están poco desarrollados algunos de ellos, les coges cariño, entiendes sus motivaciones, que en este tipo de novelas creo que es importante, porque al ser un mundo de fantasía muchas veces es complicado entender sus motivaciones si no son muy cercanas a nuestro mundo, y en este caso lo notas el por qué quieren conseguir ciertas cosas en su vida y por qué hay ciertas cosas que les enfadan y ciertas cosas que les gustan, y tiene bastante sentido todo con este world building tan bien desarrollado del que hablaba. Así que de verdad, si os gusta la fantasía, si os gusta en especial la magia, los sistemas de poder, tenéis que darle una oportunidad. Para mí es la mejor novela de Bernard. Si no os gustaron las anteriores, dadle una oportunidad porque no tienen nada que ver. Igual que la primera y la segunda tampoco tenían mucho que ver. Sí que eran más pues fantasía medieval y acción de duelos medievales y politiqueo medieval. Esta es que no tiene nada que ver. Esto es magia, esto es fliparse, es un anime. Es como si os ponéis a ver Dragon Ball en el Olimpo pegándose con bestias mitológicas y dioses y cosas. Muy divertida, de verdad, leerla. Y os recuerdo que va a haber un segundo vídeo con spoilers donde voy a estar hablando con Bernard, por si queréis dejarme en los comentarios alguna sugerencia de algo que queréis que hablemos, de algo que queréis que le pregunte o lo que sea, pues lo podéis dejar en comentarios. Eso sí, si vais a hacer spoilers, avisad para que la gente no lo lea, pero me lo podéis dejar y yo lo leeré y lo hablaré con Bernard. Y ahora sí, para terminar, si alguien no ha leído la novela, hasta aquí el vídeo, gracias por verlo. Si alguien la ha leído y quiere que comente un par de detallitos con spoilers, lo vamos a hablar ahora, muy breve, porque repito, hablaremos más largo y tendido con Bernard. Así que, lo dicho, vamos a comentar la cosa que estaba comentando de la trama que no me gusta mucho, ahora ya con spoilers, es esa parte en la que nuestros protagonistas, Elacia, Tadwos, Nandil, viajan al pasado. Se explica que esto ocurre por el poder del dios Sol, que al ser liberado, como él estaba atado al pasado, pues todo lo que había alrededor vuelve a esa época pasada donde él fue derrotado. O sea, se le da una explicación, no es que ocurre y ya está, la explicación existe. Pero a mí, personalmente, creo que no es problema del autor ni de cómo está explicado, creo que es problema mío. A mí no me gustan los viajes en el tiempo, dan lugar a
paradojas, aunque tengo que decir que también en el propio libro se explica por qué no hay paradojas, porque ellos, los personajes, como que dudan de si deben intervenir o si no, para no cambiar el futuro y todo este tema. Y se acaba llegando a la conclusión de que da igual lo que ellos hagan, porque aunque ellos crean que están interviniendo o que crean que no están interviniendo, lo que está pasando es literalmente lo que debe pasar, porque el destino está escrito y va a ocurrir como debe ocurrir, aunque los protagonistas se crean que lo están alterando. Es decir, la paradoja no va a ocurrir porque de verdad está escrito que tiene que ocurrir así y demás. Aún así, y repito, creo que es problema más mío que del autor o de la novela, a mí no me gustan mucho los viajes en el tiempo. Entonces eso me sacó un poco cuando llegué a esa parte. No me gustó del todo. Sin embargo, es que la trama que ocurre en el pasado me parece súper guay de leer. Ver cómo esa leyenda de un personaje que todos admiran en la Rodna actual no tiene nada que ver con lo que la gente pensaba. Creo que es muy divertido de leer esa parte, pero a mí no me gustó el hecho de que viajaran literalmente al pasado. Pero bueno, quitando eso, la verdad que la trama está genial. Y luego ya contando pues esa relación que he comentado también que hay con las otras novelas, para por si alguien no se ha dado cuenta, o si alguien se ha dado cuenta y pues simplemente quiere que lo comentemos, lo podemos también hablar por comentarios. Aparece un personaje que se llama Dalion, que es sin duda Dalion Yelmo Estrella, que sale varias veces mencionado en La sombra de Dreylar, y que si queréis saber más sobre él, tengo el vídeo de Dreylar donde se habla de toda la historia de Dreylar y en concreto de Dalion, porque es bastante importante para el reino de Altania, más concretamente para el feudo de Zadet, que es donde ocurre la trama de la segunda novela de Kai. Es irrisorio, quiero decir, no es para nada importante para entender ni esta novela ni las otras, pero es un detalle que a mí me hizo mucha ilusión ver, porque además, si visteis el análisis de la sinopsis aquí en el canal, comenté que pensaba que esto iba a ocurrir, y efectivamente ha ocurrido. Aparece Dalion, y además es el puto amo. Kai hace una novela de Dalion mañana, es muy guay, la verdad, muy chulo. Y aparece, dicho por el propio Kai, hay otro personaje que aparece en esta novela que de alguna manera se menciona en La sombra de Dreylar o en El demonio de Arvenios, pero aparece con un nombre diferente. Por tanto, no sabemos quién es. Mis apuestas son, o bien es Lesa o Lepna, porque como sabéis aparece con dos nombres, o bien es el sirviente de Elerion y Elacia, que creo que es Cadwood o algo así. No me acuerdo bien del nombre, pero bueno, el sirviente que se va con Elerion en el barco al final y demás. Es uno de esos dos personajes 100%, porque son los que más sentido tiene que sean. Tiene pinta por la importancia que tiene que será Lesa o Lepna, pero no sé qué personaje es. Así que no lo puedo decir. Aún así, quiero echar un vistazo a ver si averiguo quién es. Aunque tengo sospechas de quién puede ser o quién me cuadraría que sea, pero de verdad no tengo nada en concreto. Además, en la novela se dan muy pocos detalles, así que es complicado saberlo. Pero bueno, por si os queréis comer un poco la cabeza, que lo sepáis. Y además, en el epílogo es bastante importante Lesa o Lepna, porque vemos cómo se va a juntar con esa gente sin poderes que se ha quedado con ella, y van a viajar en busca de el resto de viajeros de Rodna, y por tanto entendemos que van a llegar todos a Dreylar. Y además igual cuando lleguen es en un momento donde empieza pues esa primera guerra de Dreylar y demás. No lo sabemos, probablemente nunca lo sepamos, porque como he dicho, no hay planes de futuro para esta saga, pero me parece un detalle muy guay, me parece muy interesante. Quería comentarlo con vosotros para simplemente que supierais mi opinión, y por si alguno no se había dado cuenta, que lo tuviese también presente. Y por último quiero comentar una cosita que tampoco me ha terminado de convencer respecto a los personajes, que creo que se debe sobre todo a eso que hemos hablado de la agilidad de la novela, del hecho de no desarrollar demasiado ciertas tramas, que creo que es lo que le ocurría también al demonio de Arvenios, con por ejemplo a Elzad cuando conocía a la niña pequeñita en un capítulo, a Nandia si no me equivoco, que se llamaba. Aquí creo que pasa un poco lo mismo con Elacia y Elerion, son madre e hijo, y
en muchas ocasiones da la impresión de que a Elacia realmente el Elerion le da un poco igual, como que sigue anclada en el recuerdo del hijo que ha perdido y parece que no termina de acordarse del que todavía tiene. Esto se trata en la novela, se habla en la novela, creo que no llegamos al extremo del demonio de Arvenios en este caso, pero sí que creo que hay situaciones en las que dices, me falta un poquito de empatía o de relación entre ellos, porque luego se llevan muy bien, se quieren mucho, pero como que falta un poco. El Elerion, por ejemplo, al final se va de Rodna y el Acia, la última conversación que tiene con él es prácticamente obligándole a irse, no es una conversación de tristeza o de... No sé, es complicado, entiendo que la trama pues va a la velocidad que va. Repito, sí que se habla un poco estas cosas, pero en mis sensaciones que se podía haber hablado un poquito más. O igual que con la muerte de Ylvain, por ejemplo, creo que podía haber dolido mucho más si la trama de estos personajes, la relación entre ellos, estuviese más desarrollada. Porque, por ejemplo, de Zadwos no sabemos nada hasta que pasa más de la novela. Entonces, en el momento que pierde a Ylvain, no nos duele tanto porque no lo conocemos, no sabemos quién es. Y según luego avanza la trama, le cogemos mucho más cariño a este personaje, ¿no? Entonces, creo que bueno, pues si hubiesen tenido más relaciones en la trama, igual nos hubiesen dolido más estas cosas. Pero repito, creo que está bien porque ayuda a que la novela sea más ágil, más rápida, más corta y más divertida, al fin y al cabo. Así que bueno, estos eran los apuntes que quería hacer con spoiler para aquellos que la hayáis leído. De verdad, me ha gustado mucho quitarle importancia a estos detallitos que he comentado. Soy una persona bastante crítica y me gusta puntear todo lo que leo o lo que juego o lo que veo, ¿no? Si hablamos de cine, por ejemplo. Pero de verdad que es muy buena novela, es muy divertida, os la recomiendo un montón. Y simplemente lo quería comentar, pues, para que veáis que no todo es perfecto, ¿no? Pero que de verdad que es increíble y me ha gustado mucho. Así que lo dicho, dejadme comentarios para ese futuro vídeo con spoilers con, con Kai, con el autor. Y de verdad que si no lo habéis leído tenéis que leerla. Espero que os haya gustado este vídeo de opinión. Intentaré traer más, sé que me lo pedís mucho, pero a veces es complicado. Pero bueno, intentaré traer más en un futuro y espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente.